Buenas tardes, somos el grupo número 2 de Física 1 para el 2.7. A continuación resolveremos dos problemas de la sesión número 8. El problema 3 dice: un bloque de masa m se coloca a una altura h dentro de un cono que está girando a una velocidad angular constante, como muestra la figura. Si el bloque ha de mantenerse girando sin resbalar sobre la superficie del cono a una altura h, literal A, obtener una expresión que permita calcular la velocidad angular mínima para que el bloque no resbale. Para esta pregunta usted debe presentar el diagrama de cuerpo libre dibujando claramente el sistema de referencia, las fuerzas y el ángulo B, las ecuaciones pertinentes y la expresión deducida de la velocidad angular, y calcular además la velocidad angular cuando el ángulo es igual a 30 grados, la altura igual a 0,2 metros, la masa igual a 1 kilogramo y el coeficiente de fricción estática Vamos a hacer, analizar el diagrama de cuerpo libre del bloque. Tenemos la normal, el peso, tenemos la fricción y tenemos, como es un plano inclinado, tenemos que hallar las componentes de la fricción y de la normal. Entonces tenemos y con esto procedemos a realizar la sumatoria de fuerzas en Y, que podemos concluir que es igual a 0, teniendo en cuenta nuestro marco de referencia como el eje de las Y positivo hacia arriba y el eje de las X positivos hacia la izquierda. Entonces con esto podemos decir que la fricción más la normal menos el peso, ya que está dirigido hacia abajo, es igual a 0. Con esto podemos decir que la fricción es igual al componente del coeficiente de fricción por la normal, por el coseno del ángulo. Aquí podemos sacar factor común de la normal para poder despejarlo. Y tenemos que la normal entonces es igual ya, procedemos a realizar la sumatoria de fuerzas en el eje X. Y como se mueve podemos decir que es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Entonces tenemos nuestro sistema referencial positivo hacia la izquierda. Entonces tenemos que la componente de la normal menos la componente de la fricción es igual a la masa por la aceleración centrípeta, que es igual a la velocidad angular al cuadrado por el radio. Entonces en este momento se necesita el radio del cono, el cual no nos da el problema, pero podemos hallar una relación entre el radio y la altura, que sí nos da el problema, que nos dice que la altura es igual a 0,2 metros. Entonces, dándonos cuenta que el cono está perpendicular a un plano y sabiendo que el ángulo B es igual a 30 grados, podemos deducir cuál es el ángulo que hay entre un lado del cono y el plano, de la misma manera el otro lado del cono con el plano. Entonces, si aquí tenemos 60 grados, para completar los 80 nos hace falta 120. Como debemos dividirlo en dos partes, sería 60 para cada uno. Entonces, necesitamos algo que quede el radio en función de la altura. Por lo tanto, vamos a calcular lo que es la tangente de 60. Sabemos que tangente es opuesto sobre adyacente. El opuesto es la altura y la adyacente es el radio. El radio es lo que debemos despejar, que nos va a dar igual
a altura sobre tangente de 60 grados. Y es lo que se va a usar en el problema para poder llegar a su conclusión. Continúa. Ahora procedimos a igualar la ecuación 1 con la ecuación 2. Entonces aquí podemos despejar la velocidad angular. Teniendo entonces ahí pasamos la masa y el radio a dividir, ya que están multiplicando. Entonces nos quedaría abajo. Y esta masa se va con esta masa. Entonces el radio pasaría a dividir. Y como tenemos al cuadrado, lo que hacemos es dividir en ambos lados para que se vaya. Entonces nos quedaría así la ecuación. Pero tenemos el radio y tenemos el valor del radio en función de la altura. Entonces la ecuación nos quedaría con esta ecuación podemos ya reemplazar los datos y obtener el valor de la velocidad. Después de haber realizado los cálculos, hemos llegado a que la velocidad angular es este valor, 8,94 radianes por segundo. Muy bien, el grado B nos pide la fuerza cuál es la fuerza de fricción al final, o la fuerza estática máxima. Ya tenemos una fórmula donde tenemos el valor de la normal, que es igual a mg sobre el coeficiente de fricción por coseno de 30 más el seno de 30. Reemplazando valores, la masa de 1 kilogramo y la gravedad de 9,8 metros sobre segundos cuadrados y el μs de 0,3, encontramos este valor de la normal, que es 12,98. Al tener el μs que nos lo dan en los datos y la normal allá por medio de cálculos, podemos realizar el cálculo de la fricción estática, donde se multiplica el coeficiente de fricción estática por la normal. Entonces, este dato nos da el problema, que es 0,3. Recordemos que es un valor adimensional. La normal la hemos hallado, que es 12,89 newtons. Por lo tanto, nuestro resultado también será expresado en newtons. El resultado final de este cálculo es 3,87 newtons. Y esa viene a ser nuestra fricción estática. Problema 4. Un bloque pequeño de masa m descansa sobre una superficie horizontal, sin fricción, a una distancia l de un agujero. Un hilo atado al bloque pequeño pasa por el agujero y está atado por el otro extremo a un bloque suspendido de masa m. Se imprime el bloque pequeño en movimiento circular uniforme con rapidez r y rapidez v. ¿Qué rapidez v se necesita para que el bloque grande quede inmóvil una vez que se suelta? En este ejercicio lo primero que debemos hacer es el diagrama de cuerpo libre de la masa M y de la masa M mayúscula y M minúscula. El diagrama pequeña interviene la normal, el peso que es igual a la masa por la gravedad y la tensión. ¿De acuerdo? Este es el diagrama de cuerpo libre Vamos a hacer también el diagrama de cuerpo libre de M mayúscula, que es igual a la tensión menos el peso igual a la masa por la gravedad. Realizamos la sumatoria de fuerzas en Y, que es igual a 0, porque no existe movimiento circular. Entonces colocamos nuestro sistema de referencia, que es positivo para arriba y para hacia la derecha.
aceleración está hacia arriba, lo colocamos, el peso es negativo por el sistema de referencia, es masa por la gravedad, es igual a 0. En donde esta M es mayúscula porque estamos inventando un bloque, así era el siguiente bloque, donde la tensión es igual a la masa por la gravedad. Para la sumatoria de fuerzas en Y. Al realizar la sumatoria de fuerzas también en Y, para la masa M minúscula, eso también es igual. Suelto. Entonces, colocamos la normal menos el peso, que es la masa por la gravedad, igual a 0. Y dejamos también la normal, que da igual a la masa por la gravedad. En el bloque de la masa M minúscula, realizamos también la sumatoria de fuerzas en X, que es igual a la masa por la aceleración centrípeta, donde interviene la tensión. En este caso lo un sistema de referencia que colocamos positivo, que es igual, no tenemos ninguna tensión más, ninguna fuerza, colocamos la masa, la aceleración es igual a la velocidad al cuadrado sobre el radio. Lo que debemos hacer aquí es reemplazar la tensión que hemos sacado anteriormente, donde la tensión es igual a la masa por la gravedad, por la masa por la velocidad al cuadrado por el radio. Lo que nos piden en el ejercicio es qué rapidez B se necesita para que el bloque grande quede inmóvil una vez que se suelta. Despejamos la velocidad, que es igual a la masa por la gravedad por el radio dividido para la masa pequeña. Como esto está al cuadrado, procedemos a sacarle la raíz. Entonces la velocidad es igual a la raíz de la masa por la gravedad por el radio dividido para la masa pequeña. Y así obtendríamos la velocidad, la rapidez de la velocidad.